Hoy en Punto Rojo, un programa doble y especial. Vamos a tener 2 tandas de familiares de víctimas del 7 de octubre. En algunos casos historias con final feliz, porque han sido retornados las familias, las personas, los secuestrados. En otro caso trágico, la familia Vivas, por ejemplo, van a estar. O también en algún caso familiares que no han podido, que saben que su persona, la víctima ha muerto, pero que no tienen el cuerpo recuperado. Con ellos vamos a hablar de la tragedia del 7 de octubre, del antisemitismo, de cómo viven como judíos y como familiares de víctimas toda la oleada de odio que se ha sufrido. Hablaremos de Argentina, hablaremos del dolor, de cómo se sana, de qué ha significado el dolor compartido, de cómo lo conocieron, de cómo lo supieron, de cómo lo han vivido. Testimonio vivo, testimonio directo, piel con piel, hoy en Punto Rojo. Buenas noches. Primero os voy a presentar. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Es un honor, es un privilegio. Es un privilegio para nosotros también. No, para nada. Tú eres Mirta, Sí. la tía de David y Ariel Cunio. Por suerte ya en casa. Sí. Tú eres Micaela, la prima de Lior Rudaev, asesinado en cautiverio y cuyo cuerpo aún no hemos podido recuperar. Tú eres Lili, Yo soy Lili. la tía de David y Ariel Cunio. Correcto. Y tú eres Mónica. ¿Eres la mamá de quién? De Irán y de Michelle. Vine para que conozcan las consecuencias que trajo todo este rebrote de antisemitismo a nivel mundial. ¿Qué te pasó? En realidad. Acá fue un caso, la verdad es que salió de la Argentina también el caso. Lo conozco, pero explícanoslo. Mi nuera estaba jugando con uno de los bebés en el patio de su casa, vive en un edificio, y de repente salió el vecino del tercer piso, ellos viven en un primer piso, del tercer piso, gritándole judía, 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 y ahora encima tenés un hijo judío, qué asco, y les tiró con un fierro. Mi nuera entró corriendo, agarró el bebé, entró corriendo. ¿Qué tiempo 8 tiene? meses. 8 meses. O sea, hay un vecino que está viviendo cerca Sí, de ya no, ella. por suerte. Bueno, pero que está 2 allí, pisos. que la conoce, que habrá dicho buenos días, que forma parte de la vida cotidiana, que además ve a esa mujer con su bebito en un momento cotidiano, emotivo, bonito, y decide que lo que tiene que hacer es tomar un hierro, insultarlo brutalmente, amenazarla. Entiendo que eso es el horror, tiene que ver con una destrucción absoluta del sentido de la vida. Y Fue terrible. ¿cómo sentisteis? ¿Cómo estáis? Ahora están un poco mejor. Todavía sigue el miedo, más de mi nuera, porque bueno, fue ella la que vivió ese momento específico. Le salió el instinto de madre, imagino, claro. Mi hijo salió enseguida y lo vio. Es como que él lo explica bien. Él dice, estaba acá. O sea, 5 metros de diferencia. ¿Está detenido este hombre? Sí, ahora está preso. Lo quisieron hacer, o sea, en principio, primero reconoció lo que hizo. Lamentó no haber tenido mejor puntería. ¿En serio? Sí. Se lo dijo a la policía. Entonces, que lo acusen de intento de homicidio, directamente. Le cambiaron la carátula por intento de homicidio. Declaró, o sea, le hicieron las pericias en el hospital y las pericias salieron que no tiene ningún problema psicológico ni psiquiátrico. No, tiene de humanidad. Solo lo tiene de humanidad. Y es antisemita y... Mónica, ¿habías tenido nunca la sensación, tú o tu familia, de que ser judía puede ser un problema en Argentina? La verdad, sí. Sí. ¿Desde el 7 de octubre o antes? No, antes. O sea, yo una vez estuve en el hospital por ser judía y no había ningún 7 de octubre. Mi papá me tuvo que ir a buscar. Salimos de un club con todo el grupo que yo iba, de pasar un día espectacular un domingo.
estábamos esperando el colectivo para volver a casa, éramos chicos, teníamos 17, 16, 17. Y pasaron unos en moto y se bajaron y como estábamos ahí nomás del club nos gritaron de todo, judíos y qué sé yo. Se bajaron con cadenas, nos dieron, nos golpearon, nos pegaron. Nos mandaron al hospital. Mi papá cuando llegó al hospital me preguntó si me había pisado un tren. Estábamos todos lastimados. O sea, no sufriste un antisemitismo verbal, sino físico, directamente sí, una también, agresión. Todo, los insultos y los golpes, todo. Y dime, después de esto que ha ocurrido ahora con tu nieto, perdón. Sí, con mi nuera, mi nieto, sí. ¿Tenéis miedo? ¿Tu nuera tiene miedo? ¿Qué ha modificado en la vida cotidiana No vuestra? tienen miedo porque se sienten muy apoyados. Porque la verdad es que llegó esto a oídos del presidente y el presidente se comunicó con ellos y la ministra Patricia Bullrich también y Sabrina Ahmedchet también y la Daya está con ellos y con Cunio Olivarona. ¿Y la diputada judía esa de izquierdas que va diciendo lo que va diciendo les llamó alguna vez? No. Solo se preocupa de los palestinos. Bregman. No. Esta no. No. Porque además, la verdad, yo creo que no pueden ser diputados nuestros porque no prometen, no juran por la Argentina, juran por Palestina. Entonces deberían... Bueno, hay uno que se dedica a decir que nació en el extranjero, ¿no? Sí, también. Esto, también. Yo creo que no hay nada, lo he comentado con los otros testimonios, no hay nada más patético, triste y miserable que alguien que odia su identidad. Les están dando unos formularios para ser ciudadanos palestinos. Pues creo que se vayan para allá. Claro, es lo mismo. Con banderas LGTB, que se vayan allá con banderas LGTB. Me encantaría que un familiar de ella o ella misma también pueda llegar a vivir en Palestina para que vea qué felices que son los palestinos viviendo allá. Sobre todo viviendo bajo Hamás. Bueno, hemos empezado por el final porque de hecho estamos explicando un testimonio de el enorme oleada de antisemitismo que ha surgido a partir del 7 de octubre, pero tenemos que ir directamente a la tragedia en el sentido más puro y si me permitieres empezaría con Micaela. Cuéntame quién era Lior. Lior era miembro del kibbutz Nir Yitzhak, es mi primo hermano, vive desde los 7 años en Israel. Toda su vida vivió en el mismo lugar, 61 años tenía, y forma una familia con su esposa y 3 hijos, 2 nietos, y cuando lo asesinaron estaba embarazada mi prima, así que no llegó a conocer a su tercer nieta. Con un papá que hoy tiene 90 años, una hermana y sobrinos por todo Israel. Y mi primo era voluntario de las ambulancias Maguen David Adom. Era el que le enseñaba a todos los chicos del kibutz a andar en tractor para toda la parte de agricultura. Era voluntario en donde se le pidiera y era el voluntario junto con otro grupo más de la parte de seguridad. Mi primo había sufrido un infarto hace unos años, entonces estaba como más al deporte, más al paseo, más a la música, más a la vida, más a relajarse. Y el 7 de octubre iba a salir a pasear en moto, como lo estaba haciendo todos los días. Y suenan las alarmas y suena el llamado de que había algo en la puerta del kibutz. Entonces, todos los miembros se acercan. Mientras mi prima se fue al refugio, mi primo se fue a ver qué es lo que estaba pasando. El incendio era una emboscada de Hamás para poder entrar al kibutz. Y ahí lo asesinan a todos. No quedó ni uno. ¿Se llevaron el cuerpo? Mi primo llega a avisar que estaba herido a mi prima y lo sacan herido. Lo sacaron herido. Lo sacan herido. Yo me entero el 8 a la noche porque me llama mi tío, me manda un mensaje de que hasta ese momento se los consideraba a todos desaparecidos, porque todavía nadie sabía qué era lo que había pasado ni cómo. Y hasta ese momento era mi primo desaparecido. Con el correr de los días ya se lo confirma como secuestrado. Y nadie sabía nada hasta el 7 de mayo del 2024, el año pasado,
que me llaman de la Embajada de Israel para decirme que mi primo estaba asesinado, que no había movimientos de él. Y lo determinan porque encuentran en el kibutz, haciendo una ronda y buscando materiales para determinar ciertas cosas, encuentran los anteojos con sangre de mi primo. Entonces determinan que murió el 7 de octubre. Pero no, aún no habéis podido cerrar el círculo, enterrarlo, ¿no? No, porque todavía no le entregan. Muy duro para todo el mundo, pero creo que especialmente para la identidad judía. Exactamente, es el ciclo de vida, entonces uno termina con esto y no, todavía no sabemos nada. Mi tío con 90 años te dice que lo único que quiere hoy por hoy es enterrar a su hijo y poder estar en paz un poco. Y bueno, y Mirta y Lili, familiares por el lado materno y paterno de los hermanos Cunio, que también nos han tenido en vilo muchísimo tiempo. Eran 2 hermanos, los 2 secuestrados, igual que el otro caso conocemos argentino, y que nos hemos vivido muy de cerca, porque al final, bueno, imagínate cómo la familia vivas, una tragedia es terrible, pero imagínate 2 hijos, 2 hermanos. Bueno, explícame, Mirta, ¿cómo te enteras? ¿Qué pasó ese 7 de octubre en tu vida de entrada? O sea, hay un momento que te levantas por la cama. Exactamente. ¿Y qué pasa? Me levanto muy temprano y yo tengo la costumbre de prender la computadora y leer un poco noticias. Y veo en la primera plana del diario que había un ataque en Israel y empiezo a leer la zona donde estaban entrando y leo Kibbutz Nir Oz. Y no lo podía creer, me desesperé. Yo viví 2 años en Israel y viví en ese kibutz, porque mi familia estaba ahí. Un kibutz, si me permites, precioso. Bueno, lo que pude ver, yo estuve un mes después del 7 de octubre, pero unos cactus, un verde, una parte estaba quemada, una parte estaba destruida, y a pesar de todo continuaba siendo bello. Bueno, la verdad es que la destrucción fue absoluta, pero acábame, por favor. Empecé a llamar por teléfono a mi primo, José Luis, no me contestaba. Esperaba media hora y volví a llamar y me empecé a poner muy nerviosa, entonces empecé a buscar a los teléfonos del resto de la familia. Y ahí, bueno, tengo otro primo que es israelí pero está viviendo en Uruguay y me dice, los primos, mis hermanos que están allá en el norte, me están diciendo que no pueden hablar porque mi sobrino mayor, el hermano mayor de ellos, Lucas, está agarrando la puerta para que no le entren. El hermano mayor también casado con 3 niños chiquitos. Decían, no puedo contestar, estoy agarrando la puerta para que no nos lleven. Escuchando los tiros afuera. Todo, los incendios, los gritos. Y finalmente me dice, pero saben que se llevaron a David. Y después ya me enteré que también se habían llevado a Ariel. Y bueno, después me empecé a enterar que se llevaron a David, se llevaron a su esposa, a Sharon, con sus 2 nenas chiquitas mellizas de 3 años. Estaba en la casa de David su cuñada, Daniel, con su hijita de 5 años también. Les incendiaron la casa. Cuando ya no pudieron aguantar y no podían respirar, salieron por la ventana y se lo llevaron a todos. Ariel no sabían al principio porque la casa estaba intacta, pero ellos no estaban, ni Ariel ni Arbel. Pero encontraron al perrito que ellos tenían muerto y supusieron que estaban vivos. Pero bueno, eso nos fuimos enterando con el correr de los días. ¿Cuánto tardasteis en saber que estaban vivos? En la misma semana. Algo de eso. Sí, igual hasta hace 3 días era toda una especulación, porque te sacan de la pantalla a tu familia y te dicen tal cosa, y pues, empezás a dudar de todo. No, y de 2 años de sufrimiento sin ninguna duda, porque la incertidumbre ha sido terrible. Puede pasar, cambiar todo en cualquier momento, entonces es como... Es que eso es lo que pasó también con el acuerdo, porque el acuerdo nunca sabíamos si hasta el último segundo jamás lo iba a respetar o no. ¿O no? Entonces no sabías si ponerte contenta o no, y a tal punto que jamás, minutos antes, cambió el acuerdo.
Bueno, es que ellos han jugado, aparte de Y la parte psicológica juega un el montón. terror psicológico con el que han jugado ha sido terrible, terrible. A mí me pasó algo también, ¿no? Mi abuela vino a vivir a la Argentina cuando tenía 19 años, escapando de la Primera Guerra Mundial. ¿De la primera? Sí. Que ya acusaron a los judíos de ser responsables. Bueno, su familia, o sea, ella emigró con su familia, pero ella se enamoró acá en Argentina de otro inmigrante y se casaron y se quedaron acá, pero sus padres y sus hermanos se volvieron. Y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, sus hermanos fueron reclutados como soldados en Francia. Ella también era melliza, porque es una familia que tenemos, hay muchos mellizos. Sus dos hermanos, dos de sus hermanos fueron prisioneros en campos de concentración. Su hermano mellizo no volvió. Fue fusilado el último día cuando liberaban los campos. Mi abuela me contaba que ella esperó por él 3 años y que sintió en su pecho cuando lo fusilaban. Y para mí eso fue la imagen que empezó a construirse otra vez adentro mío cuando pasó esto. Pensaste al último minuto, me lo van a matar, ¿no? No confiaba en nada más que en esas cosas que vos decís, ¿cómo sostengo esto? ¿Cómo sostenemos todos esto? Y traté de tener muchísima fe porque también pasa que acá hay 2 hermanos mellizos separados, David y su hermano mellizo. Y trataba de entender por qué nos pasa esto, por qué tenemos que volver a revivir estas cosas. Yo creo que lo que más me sostuvo fue poder hablar con mi tía, la abuela de ellos. Mi tía Esther es la esposa del hermano de mi mamá. Esther Cuño, de Cuño. Pues lo hemos visto, hemos visto. Ella es una persona muy especial. Fue la primera que me contestó en el teléfono. Y entró a los gritos así. Y me empezó a contar, porque yo había vivido ahí, se llevaron a tal. Mataron al Colorado, me decía, por la familia Silverman, que eran mis vecinos cuando yo vivía ahí. La familia Silverman, los vivas. Son muy murieron, amigos, eran muy murieron amigos. 5 miembros de la familia. Exacto. Y los Cuño y los Silvermans eran familias muy unidas. Muy unidas. ¿Y tú cómo lo viviste? ¿Cómo supiste? ¿Cómo...? Yo estaba de viaje en San Rafael, en Mendoza, y estaba en el desayuno en el hotel y de repente creo que tenemos un grupo de amigas y ¿cómo están? ¿Qué pasa? Dije yo. ¿Cómo están de qué? No me había enterado de nada. Y bueno, y ahí, nada, cuando me empecé a enterar, estallé en llanto porque no podía creer. Y ahí empecé a tratar de comunicarme con mi hijo, que estaba en Buenos Aires, que sabía, a ver qué pasó, con mi otra prima también, que tiene contacto con Siria. Y bueno, nada, fue una desesperación terrible. Y después, bueno, vi la foto de Esther también con los terroristas en la casa. Fue terrible esa foto, para mí fue terrible. Que se salvó porque dijo que era de la patria de Messi, que era argentina. Y bueno, nada, después tratando de comunicarme con mi prima y cuando pudo llegar a contarme, porque al principio mi prima no podía ni hablar. Y cuando me contó de lo que pasó a Eitan, el mellizo de David, le prendieron fuego a la casa y le dijo, lo llamó por el celular. Dijo, mamá, me estoy muriendo, salvame porque me estoy muriendo. Entonces Silvia iba a salir como loca. Imagínate que tu hijo te llame para decir que me estoy muriendo, salvame. Y Luis la tranquilizó, la calmó y le dijo, no podemos hacer nada. Lo llamó a un amigo de Eitan y le dijo, ayúdanos
ayudaba a Ethan que se está muriendo con la familia. Este chico era de bitajón de seguridad del kibutz. Le dijo, quédate tranquilo. Y fue él que fue y le abrió la puerta a Ethan y pudo salvarlo con la familia. Y a David no pudieron. Pero Ethan también estuvo internado con su esposa y las dos nenas porque se estaban asfixiando. Claro. O sea, Y ese 7 de octubre, 7, 8 de octubre, cuando empezáis a saber la dimensión del problema y, bueno, de la tragedia, y ¿tenéis la impresión de que vuestros vecinos no judíos estuvieron a vuestro lado? ¿Os llamaron gente, os preguntaron cómo estabais? ¿Encontrasteis calor, cariño? No. sí, yo sí. Tú sí. Todo el tiempo, todo mi gente, ¿Tu todo gente? el tiempo, todo el No tiempo. lo pregunto casualmente, lo pregunto porque me han explicado muchas personas judías que ese día encontraron a faltar muchas llamadas. No, Cuéntame. yo las encontré a ellas. Nosotras somos familias a partir de todo esto. Yo arranqué porque cuando mi tío me avisa que mi primo estaba desaparecido, no sé, la única luz que tenía en ese momento, me acordé que una amiga trabajaba en una empresa israelí y le dije, yo le pregunto. Entonces empecé a contarle, digo, mira, necesito un contacto en el consulado, necesito que alguien esté con mi familia, necesito que alguien los ayude, necesito... Vos quédate tranquila, bueno, empezar así y me contactaron con él en ese momento, el canciller con el consulado, con el cónsul argentino allá. Sí. Entonces empezamos a contactar, me dice, vos quédate tranquila, yo te voy a... Bueno, me contactan a mí acá con el director para Latinoamérica de la Organización Sionista Mundial y en el primer momento me dice, Mica, ¿vos querés dar un discurso? Vamos a dar un discurso en la cena anual de Daya para que contar todas las historias. Ese era 20 días, 23 días después del 7 de octubre. Y ahí me encontré con un montón de gente. Nadie sabía quién era yo. Había gente conocida, nadie sabía quién era, por qué estaba yo ahí. Y a partir de ese momento empecé a cruzarme con Mirta meses después, con Sandra. Entonces hicimos un bloque de las tres y muy poca gente al principio me preguntaba cómo estaba. Si no era por nosotras tres que nos alentamos y nos alentábamos y nos conteníamos en las situaciones, muy poca gente vino y se acercó. Y habiendo vivido en la propia piel esta situación tan terrible de familiares que de golpe, claro, no solo, porque al final, mira, los hermanos Cunio al final han ido a casa, pero 2 años de tortura terrible para la familia, para ellos, por supuesto, que os voy a contar, pero no puedo imaginar, yo soy madre, soy abuela, lo que significa tener un hijo, un familiar en ese agujero oscuro de los túneles de Gaza, en manos de unos criminales, no sabiendo qué está viviendo, y eso que dure 2 años. De verdad yo creo que el trauma que ha vivido Israel y las comunidades judías en el mundo van a tardar mucho en recoserse. Es que esa es la cuestión. La comunidad judía a nivel mundial, yo creo que sufrió. Yo antes, cuando vos preguntaste, pero gente no judía se acercó, sí. Yo tuve gente que se acercó, tuve gente que me apoyó y tuve de la otra gente. O sea, tuve de la gente que vino y me dijo, ay, Moni, qué mal, bueno, pero te tenés que olvidar porque esto está muy lejos y... Entonces te quedás y decís... No estaba tan lejos. Claro, no, primero que no están tan lejos. Segundo que son familia. Mónica, ¿te ha decepcionado gente? Sí, mucho. Sí. ¿A todos? ¿Os han decepcionado amigos, conocidos? No, tú no, ¿eh? A mí no. A mí la verdad que lo primero que hice cuando vi la lista de los chicos que sabía, y yo digo, siempre tuvimos la fe porque mi prima, los chicos, tanto Luis como Silvia, sabían que los chicos estaban vivos acá, y nosotros siempre supimos desde el corazón. Yo digo que es un premio, está bien, no está bueno que lo diga por toda la gente que no está viva, pero
Ella sabía que sus hijos estaban vivos. Es algo que no se puede explicar. Es una cosa y nos transmitió, y todos estábamos con esa cosa. Es así. Ellos sabían que los chicos, ella decía, Pero fíjate que en mis entrañas lo siento, mis hijos están vivos. Así te decía, así, te lo juro, palabra de honor. Pero fíjate que en el periodismo podemos hablar de que han pasado 2 años o que ha habido tantos muertos. A ustedes no les pasaron 2 años, a ustedes les pasaron hoy y mañana y el otro, y una semana y un mes y otra semana y otra semana. Es decir, es el cuentagotas de la incertidumbre, del miedo, del que cada día puede pasar algo, del levantarse por la mañana y quizá la noticia es mala. No puedo imaginar mentalmente qué significa eso de destrucción personal y de angustia. Es algo... Yo quería decir algo sobre eso, porque yo los primeros 2 meses no hablaba, no podía, iba a trabajar, me levantaba a la mañana, sacaba a mi perro, iba a trabajar, no hablaba con nadie, de nada, y volvía a mi casa y me envolvía en una manta porque empezaba a temblar de frío y me quedaba dormida hasta el otro día. No hacía otra cosa. Hiciste una negación de alguna No, forma. estaba totalmente en shock hasta que me pude comunicar con mi primo. O sea, cuando logré, ellos se los llevaron a todos los sobrevivientes a Eilat para atenderlos, asistirlos psicológicamente y para empezar a rehabilitarlos y ayudarlos a ver qué podíamos hacer, ¿no? Digamos. Pero eso fue más tarde. Cuando mi primo me contestó el teléfono la primera vez, yo estaba en el trabajo, dije hola y me quedé 2 horas con el teléfono así mientras él me relataba todo. No hablé, yo lo dejé hablar y ahí empezamos a tener una comunicación. Y eso creo que fue algo que para mí fue importante, que es, vos no podés evitar el dolor del otro, pero que el otro sepa que hay alguien cerca que te entiende. Sí, sí. El dolor compartido es... No es lo mismo. No es lo mismo. Por suerte. Explícame algo bonito. Bueno, todo, Sí. no todo es intenso, pero bonito en el sentido, ¿en qué momento sabes que se han liberado? Yo estaba manejando, yendo al cumpleaños de mi sobrina, y el teléfono así en el auto, y me llama mi primo Luis con una videollamada, y yo ya nos prometimos que siempre nos atendemos cuando nos pase para decir cualquier cosa, es así. Incluso cuando fue la semana de los bombardeos de Irán, me llamaba antes de entrar al refugio, nos contábamos chistes, pasábamos recetas de cocina, empezamos a... Sí. Recetas de cocina en el refugio mientras Irán atacaba. Sí. El humor judío, perdón. Es así, totalmente, somos así nosotros. Qué lindo. Prendo la cámara y lo veo a Luis y a Silvia saltando atrás diciendo, los liberan, se va a hacer el pacto. Y tuve que parar el auto porque ya no sabía dónde estaba el volante. Fue impresionante. Llegué al restaurante llorando, así, estaba sola, encima llegué temprano, me pedí una coca y nada, hasta que le pude comunicar a mi familia que llegó. Y después todo eso fue muy emotivo. El día de la liberación eran las 8 de la mañana en Israel, las 2 de la mañana acá, y bueno, estábamos todas. Primero nos queríamos reunir, pero no podíamos porque era tarde y no había un lugar físico, y bueno, decidimos además por el horario cada una quedarse en su casa, pero estar online. Yo estaba en Río de Janeiro y tampoco dormí, porque decía, yo no me quiero perder ese momento. Yo creo que nadie. Y ellos fueron los últimos. Fue la segunda tanda. Lili, ¿tú cuándo lo...? Fue muy largo ese día. Yo también estaba en contacto con mi otra prima Mónica, que es la que ella estuvo más en contacto con toda la comunidad y con todos los lugares y qué sé yo. Y estábamos y nos hablábamos permanentemente, eran las 3, las 4 de la mañana, las 12, y así estábamos todo el tiempo comunicadas. Bueno, nada, la alegría cuando los vimos fue... Pero vosotros sois el testimonio directo de la tragedia. Y por tanto habéis vivido en propia piel lo que ha significado que te secuestren a un hijo o a un familiar, o que te lo maten,
todo esto tan terrible. ¿Cómo habéis sentido la segunda tragedia? Que es que encima el mundo, en lugar de dar la razón a las víctimas, los ha convertido en culpables. ¿Cómo os habéis sentido cuando habéis escuchado que hablaban de genocidio, que crecía el antisemitismo, que había una oleada de odio a los judíos? ¿Qué ha significado eso? A mí me resulta como que yo, o debo ser ingenua, yo pensé que eso habíamos terminado. Que con toda la información que uno tiene, con el acceso a la información, la inteligencia artificial, con que uno puede tener acceso a internet, a todos los medios, pensé que la gente iba a entender quién es Israel, por qué hace Israel las cosas que hace, por qué se defiende, porque no es que se levanta un día a la mañana y dice, me voy a defender a ver qué puedo llegar a hacer. No. Yo pensé que no volvía a ir nunca más, que la Shoah había quedado en la Shoah y no iba a pasar. Que no habría más pogroms, y habéis vivido en propia piel un pogrom. No, sí. A mí me gustaría darle cátedra a cada uno que habla del genocidio en Gaza y explicarles que la ayuda humanitaria no llega porque ellos no permiten, porque ellos paran los camiones con la comida, porque ellos venden las comidas, o sea, los de Hamas. Entonces, Esto no... es una impotencia cuando te dicen, no, pobres los chiquitos de Gaza, que no digo que no, pero ellos los usan de escudo a las criaturas, a los civiles, ellos los usan de escudo. Pero vosotros sois judíos. Sí. Sabéis que lleváis 2000 años de historia, sí, donde el odio a los judíos nunca ha tenido que ver ni con la realidad ni con la verdad. Nunca. Es decir, yo vengo de la vieja Sefarat. Por las noches íbamos a buscar los médicos judíos para que curaran a la gente y al día siguiente decíamos que se bebían la sangre de los niños. Es decir, el odio a los judíos nunca ha tenido nada que ver con la realidad. Israel es una democracia. La gente es educada en la vida, en la democracia, en el respeto. Los soldados no son soldados, no son fuerzas profesionales, son los chicos de 18, 19, 20 años que van a ir a la universidad, que tienen una vida y que van a luchar por su país, porque es un país que lleva en riesgo 77 años desde que nació. Todo esto es la realidad. La realidad es avasalladora y no importa, porque el mito puede más. Nunca tiene que ver, es decir, es la frase de Einstein, es más difícil de romper un prejuicio que un átomo. ¿No? Es verdad eso. El prejuicio es profundo. El mito vale más, pesa más. La ignorancia también. Y además pesa nos más. llegan, yo estoy en los medios, yo me he peleado con el mundo porque de golpe a mí también el mundo me ha cambiado, me ha caído encima. Y me han tenido mis posiciones porque estoy convencida que estoy en el lugar correcto y con la gente correcta. Pero cada vez que he intentado debatir, me he encontrado con la cancelación. No hay una cultura de la cancelación, no quieren el debate, quieren imponer el dogma. A mí no me dicen, no me contrarrestan mis argumentos, me dicen genocida. Y entonces ya está, te han matado, ya no hay debate, ¿no? Es decir, lo digo porque el desconcierto como judíos que tenéis vosotros, ese nunca más, que no debía pasar, a mí también me pasa y no soy judía. Yo no imaginaba vivir una Europa enloquecida como la que he vivido, un resurgimiento del antisemitismo que para mí es la destrucción de la democracia. Lo que me dice es que mi sociedad está enferma. No puedo concebir por qué mi ciudad, Barcelona, una ciudad democrática, en un país democrático, el templo judío tiene que tener policía en la puerta. Y es el único templo religioso que tiene policía, o la única escuela en Barcelona que tiene policía es la escuela judía. No pasa con otros, no pasa. Y cómo de golpe gente sensata que yo conozco, que tiene carreras universitarias, cuando habla de este tema se vuelven fanáticos, estúpidos, incapaces de verbalizar un argumento. En la Argentina tenemos también eso. O sea, vos pasás por cualquier escuela y es la escuela. Pasás por una escuela judía y son los pilotes y te dicen, acá es una escuela judía, esto es una escuela judía. Porque tenemos algo... El templo también. Protecciones de pilotes de hormigón. Estamos como señalizados. Claro. Sabrina nos comentaba el otro día, Sabrina, la diputada que hace un gran trabajo con el tema FACA, que a pesar de que Argentina es el país de los que tiene la comunidad judía más grande del mundo, quizá con México, no sé si... Sí. Sin embargo, que está creciendo el antisemitismo puro como nunca en la historia, y a unos niveles muy preocupantes. Y decía, no lo parece porque al haber una comunidad tan grande... Exactamente, y aparte nuestros hijos, yo tengo hijos de 11 y 9 años,
tienen de que en algunos momentos tuvieron que dejar de ir con el uniforme. Cuando pasó 7 de octubre tuvieron que dejar de ir con el uniforme y yo, en mi caso, cuando pasó lo de los nietos, dije, no lo llevas más el uniforme. No llevas más. ¿Y vuestra gente se ha escondido las kipás, las Magen David? Algunos sí. Algunos sí. Es un retorno al gueto esto. Sí. Yo me escondo a veces la chapita. Sí. Porque no Es tengo ganas. que todos creo que nos escondemos Sí. algo. A ver, yo acabo de recibir una persona de Israel y me trajo una cadenita con el mapa de Israel, con un Magen David divino. Todavía está guardado. O sea, yo sé que lo voy a usar, pero mientras que vaya en la calle va a estar adentro. Pero qué Porque horror, no tengo, ¿no? total, pero no tengo ganas. Pues yo el otro día cruzaba la avenida de mi casa y pasaron 3 y no saben quién soy yo. Y yo no llevo nada. Y no llevo un cartel que dice soy judía. Me estás diciendo que tú, una argentina, viviendo en Buenos Aires, una ciudad importante, cosmopolita, en un país democrático, ¿tienes miedo de llevar algún signo Sí. judío? Sí. Porque puede pasar algo. Sí. Eso es un horror. Es que yo el otro día cruzando la avenida pasaban 3 y me gritaron a mí, genocida. Y yo, la verdad, me di vuelta, iba con otra persona y me dijo, déjalos, porque no sabes si sacan algo o qué. Pero yo, o sea, no los conozco, no me conocen, no saben quién soy. ¿Por qué? Yo no maté a nadie. Yo no soy genocida. ¿Soy judía? Sí, y orgullosa. Muy orgullosa de serlo. Muy. Y toda mi vida enseñé en escuelas judías. Y sí, tuve un primo secuestrado, Omri Mirán. Y se reencontró con su esposa, su padre y sus 2 chiquititas, que la más chiquita al principio no quiso ir con él porque, claro, tenía meses. Y no lo reconoció. Y sí pasó lo de mi hijo con mi nuera. Pero nosotros seguimos siendo muy judíos y muy orgullosos de serlo. Pero para mí, que no soy judía, lo que a mí me gustaría es poderlo ver. Porque si se pasa en la intimidad, pierdo parte de esa identidad compartida. Es decir, cuando las sociedades respiran, los judíos respiran. Es decir, pero cuando un judío tiene un problema en una sociedad teóricamente libre, el problema lo tiene la sociedad, no el judío. Es decir, yo desde luego no le voy a decir a ustedes qué tienen que hacer con un símbolo, pero yo respiro cuando veo símbolos judíos, porque lo que consigue el terror es esconderte. Y eso nunca nos fue bien, el gueto nunca fue bueno. Ahora a veces es un tema de supervivencia y ahí sí que no hay nada que decir, ¿no? Ustedes tienen, bueno, en Argentina como en mi país y tantos otros, unas izquierdas muy ruidosas. Sí. La contradicción es que los kibbutz más atacados eran kibbutz muy de izquierdas, muy vinculados a la paz, a los discursos de diálogo. Yo voy comentando, porque es algo que me impresiona mucho, que en el kibbutz Nirosh, antes de entrar al comedor, de hecho no pude entrar por el olor a los cuerpos quemados. Estuve mucho tiempo notando ese olor, nunca había sentido lo que era eso. Y antes de entrar en el comedor había un afiche en hebreo que pedí que me lo tradujeran, que ponía: recordar esta tarde a las 7, manifestación contra Netanyahu, 7 de octubre. 7 de octubre, esta tarde, manifestación contra Netanyahu. Y había pasado las 6 de la mañana, ¿no? Es evidente que en Israel hay una cultura de paz. La historia el cambio, por ejemplo, paz por territorios, es histórico. Es decir, al final, cuando Israel tiene la capacidad de conseguir un trocito de paz o de estabilidad, pacta. Pero al otro lado habéis tenido lo que habéis tenido. Pero lo que habéis vivido ahora y lo que hemos vivido todos en el mundo es una asimilación de la inmensa mayoría de la izquierda del mundo en favor de posiciones que han acabado siendo posiciones de Hamás. O sea, una organización terrorista que defiende los ideales del Estado Islámico, que está en contra de los 2 estados y que nunca estuvo a favor de la paz, es el ídolo, se convierte en la pancarta de gentes de izquierdas de todo el mundo. Entonces, y en Argentina,
he podido escuchar barbaridades de diputados, de algunos judíos, que a mí me parece lo más terrible, ¿no? Claro, ¿eso cómo lo vivís? Porque el antisemitismo clásico, bueno, ya sabemos lo que significa, pero este es antisemitismo de nuevo cuño vinculado a ideas teóricamente de progreso. Cuando yo vivía en Israel, trabajaba y tenía compañeras, yo trabajaba en agricultura, traían chicas palestinas a trabajar. Sí, claro. Y yo veía el nivel de trato que tienen con las mujeres. No creo que haya cambiado, a pesar de que pasaron 20 años, por la circunstancia que veo. Las trataban como ganado, ¿no? Las empujaban así como si estuvieran guiando las ovejas. Y yo decía, no puedo creer que en este siglo pase esto. Y yo tuve un incidente con alguien que era como un jefe de planta, que él era palestino y traía a las mujeres a trabajar, porque no pueden hablar con hombres que no sean de su tribu. Siglo XXI. Entonces, él en un momento me vio sentada haciendo algo y me empuja a la silla, que no me podía sentar. Claro, el problema es que él empezó así al tironeo y yo, cuando me empujó, se la devolví y eso ya lo desequilibró. Y entonces me dice, pero vos no sos de Rusia. No, yo soy de Argentina, le dije. Y cuando me quiero sentar, me siento. Y yo las veía a las chicas todas envueltas. Y cuando él se va, porque ya no tenía ningún argumento conmigo, le digo, pero somos 8 mujeres acá, ¿por qué le tienen miedo? Y me sentí muy mal, porque pasó una semana y en un momento yo estaba trabajando y apareció una de las chicas más jovencita, muy jovencita, tendría 16 años, y me pregunta en hebreo cómo podía hacer para irse a vivir a la Argentina. Ay, pobrecita. Y yo me sentí tan frustrada, porque lo único que le podía decir es que tenía que ir al consulado a pedir refugio, pero que no se iba a vestir más así. Me sentí muy mal. Pero fíjate que esta izquierda de la que hablamos, o esta gente que ha hecho tanto ruido en manifestaciones de golpe Palestina, se ha convertido en el gran tema. Y que no ha hablado de los secuestrados, no ha hablado de las matanzas, no ha hablado de las mujeres violadas. El feminismo ha callado a unos niveles atroces. Todos estos que gritan ahora mucho contra Israel, nunca han gritado contra Irán, nunca han gritado contra Afganistán, nunca han conseguido ninguna causa de la mujer en el mundo. Yo me acuerdo haber estado con opositoras iraníes, las abandonaron completamente. ¿Cómo es posible que gente que habla de libertades o de justicia social esté defendiendo a organizaciones terroristas? Justifican todo. Absolutamente. Y te dice que Lo cual significa que el principal motivo de movilización que tienen es el odio a Israel y no la causa palestina. Ese es el tema. A mí escucharla a Miriam Bregman realmente me avergüenza. Me avergüenza que sea judía, me avergüenza que sea mujer. Porque ni siquiera, o sea, de ver lo que le han hecho a los chiquitos, a los sirios. Esto lo dije yo una vez en televisión, Eso me da, sobre esta mujer. es aberrante. En plena campaña que no dijo nada. Las cosas que dice. Entonces, a mí realmente me da vergüenza. A mí me da pena. Me da pena por ella. Yo creo que lo más inmiserable, lo más inmoral, lo más patético que una persona puede tener es odiar a su identidad. Totalmente. Es negar lo que es. Ella lo dijo vestida de Barbie. Estaba con un traje rosa y yo dije, esta es la Barbie Trosca. O sea, es una configuración totalmente artificial de algo. Eso es lo que yo sentí cuando la vi. Y la gente que la rodea. Bueno, pero claro, se va a juntar. Vanina se llama Biasi. Sí, Vanina Biasi. Pero además en el caso de ella estamos hablando de una mujer que como judía niega la pena y el dolor y la tragedia de los judíos y como argentina también niega el hecho de que hay víctimas argentinas. Pero es la que organiza las marchas pro-Palestina, antijudía acá en Buenos Aires. Es tan pobre que no se da cuenta de que si llegara el nazismo también la enviarían a Auschwitz. No, sí, esa va a ser la primera. Pero sin embargo no. A ver,
¿Cómo sentís después del 7 de octubre en Israel y en las comunidades judías del mundo hay una gran vulnerabilidad? De golpe la idea de que Israel era invulnerable, de que nunca podía pasar nada, se quiebra, se crea una gran inseguridad. ¿Tenéis la impresión de que 2 años después estáis más inseguras? ¿Pensáis que puede repetirse la historia? Que no. No, ¿Cómo es? Tú no. yo no. A pesar de todo, a pesar del pesar hierro de del todo. vecino, Sí, a pesar de todo. Yo creo que no va a llegar tan lejos como para que se repita. Sí, Sobre todavía todo porque Israel ha ganado y ha acabado con todos sus enemigos. van a haber focos porque el islamismo fue como un tsunami en Europa, en países que de verdad no me imaginé. O sea, sí me imaginaba Francia, porque cuando estuve y vi que los judíos, tengo familia en Francia y los judíos ponen la mezuzá del lado de adentro del departamento de la casa. La verdad es que no me lo imaginaba en España. Un país tan visitado por todos los judíos, porque tiene una España historia. se mezclan 3 corrientes de antisemitismo. Primero, no olviden ustedes que España es un país muy católico y la base, digamos, antisemita del catolicismo ha estado viva hasta hace muy poco. Mi abuela, por ejemplo, aún iba a las Semanas Santas que se hacían autos de fe. Mi abuela nunca le... Y fíjense, pequeña anécdota que quizás para suavizar un poco, cuando había alguien muy feo, mi abuela decía, es tan feo como un rabino. Y mi abuela no sabía lo que era un rabino, pero había algo en la conciencia que decía, y mi papá, que después fue quien me educó en la preocupación por el holocausto, yo tuve conciencia sobre el holocausto en el comedor de mi casa con mi papá, que era un hombre, un antifascista y una persona muy, muy comprometida, pero de pequeño, muy pequeño, jugaba a matar judíos, que es una cosa, una carraca que hace ruido. Entonces, en Semana Santa los niños de su pueblo iban a jugar, ir a matar judíos. Y les estoy hablando de mi papá. Es decir, el antisemitismo clásico en España tarda mucho en irse, mucho. Piensen que en 1830 y pico se recupera la Inquisición. Ya, en Europa ya había habido la Revolución Francesa y aquí. Luego tenemos unas capas importantes de islamismo radicalizado, de salafismo en España, que son, ya estamos hablando de una cifra muy importante de millones de personas, que vienen con la raíz antisemita del Islam. Que el Islam, incluso aquella gente que puede ser muy democrática, pero su educación básicamente es antisemita. Y después tenemos unas izquierdas muy fuertes que este tema lo han convertido en el lema central. Entonces tienes 3 corrientes antisemitas que estallan. Y finalmente, para acabar, tienes un presidente miserable que utiliza esta tragedia para sus réditos electorales. Y ahí tienes todo. Es la bomba de ti, exactamente. Pero yo siempre lo que hacía era, qué equivocados que estamos nosotros como judíos, que si nos daban para elegir, por ejemplo, bueno, vas a viajar, elegí España o Alemania, ¿y qué íbamos a elegir todos? España, porque a Alemania nadie quería ir. Y sin embargo Alemania fue de los primeros que reconoció porque todo Alemania, lo que se hizo. hay que reconocerle que Alemania, después de la barbaridad y de la Segunda Guerra Mundial, ha estado décadas haciendo un trabajo de lucha contra el antisemitismo. Claro. Muy importante. De hecho, el antisemitismo que se está haciendo en Alemania es islámico. Básicamente es islámico. Y ahí sí que yo creo que Alemania ha hecho un trabajo que otros países no han hecho. España nunca lo hizo. España estuvo hasta el 45 del lado del Tercer Reich. No entró en la guerra, pero los partes de guerra que se daban de la Segunda Guerra Mundial los hacía la embajada alemana. Franco estuvo al lado del Tercer Reich hasta el final. Sí. De hecho, hay una portada de un periódico español que el día que muere Hitler, ha muerto el líder del cristianismo en Europa. Hitler. Es decir, esto es España, ¿eh? Es decir, que entiendo lo de la madre patria, entiendo todo lo que ustedes, el idioma, en fin, pero hay una raíz antisemita allí profunda que ahora ha estallado gracias a las izquierdas, etcétera, que están absolutamente enloquecidas, y a un Pedro Sánchez absolutamente inmoral. Tenemos que acabar, porque creo que a pesar de que yo estoy tan bien con ustedes que ni me he dado cuenta, pero nos iban avisando que el tiempo se acababa. Quiero acabar
con un puntito de esperanza. ¿Cómo están viendo ustedes el cambio ahora que se está produciendo, esa posibilidad de acuerdos de paz? ¿Tienen cierta esperanza? ¿Se sienten un poco fuertes? Sí. ¿Tienen dudas? Yo viví bastantes años en Israel y yo creo que todo esto va a cambiar. Israel es un país muy fuerte, con gente muy fuerte, con gente que apuesta a seguir adelante. Yo durante estos 2 años, yo hablo siempre con mi familia y durante estos 2 años más todavía, y son gente que son todos israelíes y apuestan a seguir todo para adelante, nada para atrás. Yo hablé estos días y me decían, sí, estamos todos juntos, muy unidos, muy todo, pero dale, venite, dale. Dale. Y yo decía, porque estos 2 años me decían, Moni, vení. Y yo decía, no, yo no puedo ir, así no, porque afuera se ve de otra forma. Hay una frase de Golda Meir que recuerdo, que creo que dice más o menos, Israel tiene un arma muy poderosa, no puede ir a ningún otro lugar. Es verdad. Sí, no tiene dónde ir. No tiene dónde Es ir. verdad. Es que todos que decimos, ¿Tú también, Lili, lo ves si hubiésemos así? tenido Israel antes no hubiese existido la Shoah, por lo menos no lo No, que llegó. que por eso el antisionismo es antisemita, Obvio. porque le niega al pueblo judío, el único pueblo que ha sufrido una industria de exterminio, le niega el derecho internacional, le niega el derecho a tener un Estado que lo proteja. Por eso es antisemita. Todos estos que, no, yo no soy, yo tengo amigos judíos. ¿Cuándo dicen esa frase? Ya dices, ya vamos, ya estamos. Yo conocí uno que decía, oye, que yo veo las películas de Woody Allen, digo, ya está resuelto, ya está resuelto, digamos, ¿no? Y tú, Lili, estás... Yo también tengo mucha esperanza y, bueno, yo tengo allá mis 2 nietas que viven allá, así que, y sí, yo tengo la esperanza de que va a haber un cambio importante, sí. Es más, me encantaría poder ir ahora. Si te sirve, yo no tengo ninguna duda. Geopolíticamente esto está dando un vuelco impresionante. ¿Tú también? Del lado de Israel, sí. No, yo hablo del tema de Israel. Para mí Israel hay un cambio. Israel salió fortalecido de esto, muy fortalecido, y le hemos demostrado al mundo la posición de Israel. ¿Quién es Israel? ¿Quiénes son sus enemigos? ¿Y quiénes son sus amigos, sus aliados? Y sus enemigos salieron debilitados de esto. Por más que digan que no, yo creo que Israel salió y demostró su poderío. ¿Y quién es? Y la resiliencia. ¿Y quién es el pueblo? Que eso es lo más importante. Es lo más importante. Yo siento que en un conflicto tan profundo donde hay tanto dolor de los dos lados, creo que los dos pierden siempre y que creo y tengo el optimismo de pensar de que hay una gran necesidad de que haya un intermediario válido para que pueda manejar la nave mientras el tiempo pasa y se curan las heridas. Es inevitable, sí. Pero el hecho de que Irán, si me permitís ese puntito, Irán está roto, ya no es el país el mastermind que movía todos sus proxies y que Sadat cayó, Hezbollah está desestructurada y Hamas y Yihad nunca más van a poder hacer ninguna barbaridad. Pueden hacer bombitas un día, pueden apuñalarte a alguien, pueden matar gente, claro que sí, pero no tienen capacidad estructural ni militar ya nunca más para hacer un 7 de octubre. Quiero acabar con un agradecimiento, porque creo que nunca lo decimos y ahora me vino, se escucha y me vino. Quiero agradecer al pueblo judío tanto. La luz de la ley de Moisés, que nos dio los inicios de lo que es la democracia, la lucha por sobrevivir contra todo, desde siempre. Todos los imperios han querido mataros, ahí están. Los ideales de libertad, de vida, la resiliencia, la cantidad de premios Nobel, aún nos habéis dado ahora unos, la cantidad de investigaciones científicas, médicas, este pueblo tan pequeñito, nada, sois nada, un granito en el mundo, 8.000 millones, 15 milloncitos, nos dais tanto y nunca os damos las gracias. Es el Tikkun Haolam. Nosotros tenemos la misión de reparar. Y lo hacéis, y nunca lo agradecemos. Gracias. Gracias.
Gracias.